un momento del renacimiento psicodélico en el que se habla mucho de ciencia, de sustancias, de neurotransmisores, de redes neuronales por defecto, de marcadores de depresión, de estrés postraumático, de aplicaciones distintas de psicodélicos en distintas patologías. Echo de menos el hablar de los valores que rigen la práctica terapéutica psicodélica. Así que voy a hacer una charla enfocada a valores. Quizá va a ser una charla menos práctica en cuanto a herramientas y cosas que hago a la hora de hacer integración o terapia psicodélica, pero cuáles son los valores que rigen esta práctica, cuáles son quizá el compás, la brújula que orienta el trabajo en estados no ordinarios de consciencia, que como veremos puede ser distinta e incluso entrar en conflicto con la terapia tradicional o otras formas de aproximarnos a la psicoterapia. Así que vamos allá. Sé que vamos un poco justos de tiempo, así que quizá voy a cortar un poco la charla de hoy para tener tiempo para preguntas. Hablaré de tres cosas principales. Uno, esto del terapeuta psicodélico. Si bien en los años 50-60 la terapia psicodélica estaba en manos de psiquiatras y terapeutas, luego pasó al oscurantismo y ha sido algo underground, pero ahora en los 2000 pues el ser terapeuta psicodélico de repente se ha convertido no solo en algo que uno esconde, sino en algo que uno puede alardear de ello, ¿no? Es una profesión que está de moda. El trabajar en ensayos clínicos, el dar sustancias psicodélicas a otras personas, el formarse como chamán o neochamán en el Amazonas, es una profesión sexy, como dicen mis amigos empresarios, ¿no? Y que parece pues que hay algo ahí que atrae a las personas para querer hacer este tipo de trabajo. Así que hablaré un poquito de ello y de lo que hay detrás. Luego haré un repaso de algo que Jaime ha tratado en la charla anterior, así que no me voy a extender, que es la estructura de la terapia psicodélica. Y luego vamos a entrar en valores importantes a la hora de la praxis de esta disciplina. Mamá, quiero ser terapeuta psicodélico. Claro, vemos cómo hay un montón de conferencias psicodélicas, estudios clínicos, y de repente uno aparece en la prensa, salen titulares acerca de las sustancias psicodélicas que ya no son lo que veíamos ni siquiera hace 15 años, ¿no? De el éxtasis mata las neuronas o provoca demencia temprana, ¿no? Los titulares son distintos, ¿no? Hay una percepción social completamente distinta de lo que es el potencial de las sustancias psicodélicas en psicoterapia. La verdad es que la mayoría de los terapeutas y personas implicadas en este campo, como hemos visto antes cuando Arosa nos hacía levantar la mano, somos personas que hemos tenido cierta experiencia personal en el uso de estas sustancias. La mayoría de las personas en las últimas 2 décadas que han tenido cierto impacto en el mundo de la psicodelia, diría yo que empezaron como usuarios, siendo participantes en festivales como el Burning Man o festivales psicodélicos. Es decir, hay una parte de la comunidad que ha empezado pues, por las bases, que es teniendo experiencias. Una cosa que ocurre cuando tenemos experiencias psicodélicas es lo que a veces se denomina la luna de miel o la fase de enamoramiento. Uno toma sustancias psicodélicas y de repente descubre un mundo aparte, un mundo que no había experimentado anteriormente, y se abren ahí unas puertas que nos recuerdan a las palabras de Huxley y William Blake, ¿no? De que si las puertas de la percepción se abrieran, veríamos tal cual son las cosas infinitas. Y esa es la sensación que uno tiene al inicio. Uno toma sustancias psicodélicas y entra en la fase de la luna de miel, el enamoramiento psicodélico. Ya sabemos todos, bueno, si has estado enamorado, enamorada alguna vez, ya sabes cómo es eso de estar enamorado, que al principio no importa lo que esté ocurriendo en el mundo, pero la sensación interna es de estar bien. O sea, da todo igual porque yo estoy enamorado, enamorada. Bueno, vamos a navegar esto como podamos. Entonces, claro, cuando uno está enamorado, enamorada, pues raramente se fija en otra cosa que no sea la propia sensación interna que uno tiene, ¿no? Porque descubrimos en estas experiencias psicodélicas que se nos abre un mundo. Está esta teoría del mono colocado que popularizó Terence McKenna, que decía que en los orígenes de la evolución del ser humano se encuentran simios que tomaron hongos psilocibes y que como trataban de explicar su experiencia tenían que crear el lenguaje. Así que el lenguaje fue un producto secundario del querer transmitir la experiencia psicodélica. Yo no sé si eso es cierto o no, me sorprendería que fuera
científicamente preciso, pero hay algo de cierto en ello, ¿no? Creo que todos somos simios que tomamos hongos psilocibes y que tratamos de explicar nuestras experiencias psicodélicas, ¿no? Así que descubrimos estos mundos, se nos abren unas percepciones increíbles y de repente sentimos quizá por primera vez una sensación beatífica de estar bien, de encontrar una respuesta a nuestras inquietudes, a nuestros problemas existenciales, una resolución quizá momentánea, pero que se siente verdadera, de nuestros síntomas depresivos o de ansiedad. Y quizá esta sensación prometida de estar bien, esta sensación de sanación, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se siente así, por supuesto que el siguiente paso es vamos a evangelizar, ¿no? Es decir, si esto me ha funcionado a mí, vamos a compartir la palabra para que todo el mundo sepa lo bueno que es esto y lo importante que es y lo necesario que es que todos hablemos de estas cosas y que sepamos que existe esperanza, ¿no? Entonces, y esto lo vemos actualmente, ¿no? Ha habido una emergencia de las experiencias psicodélicas y la investigación psicodélica y de repente los titulares en la prensa cambian. Hablaba con Antón esta mañana, que le hicieron una entrevista hace un par de días, y él habló de reducción de riesgos y lo que sale en el titular del periódico es los hongos psilocibes pueden ser muy buenos para la depresión, ¿no? O sea, rollo, vamos a fijarnos en el titular, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Entonces uno como usuario tiene estas experiencias y tiene la sensación de tener que compartir, de tener que, sí, evangelizar un poquito, ¿no? El que no haya transitado por esto es una cuestión de tiempo. O sea, no hay nada malo en esto, o sea, nos pasa a todos. Cualquier persona que haya entrado en este mundillo ha pasado por esto, ¿no? Entonces hay una fase de expansión y en algún momento dado uno quizás se da cuenta de que, hostia, la verdad es que soy bastante bueno, ¿no? O sea, soy un tío bastante evolucionado, he trabajado bastante en mis cosillas, estoy quizá por encima de la media. Entonces tengo que ayudar a los demás. La ayahuasca me ha dicho que soy chamán, o los hongos me han enseñado una parte mía que es sanadora, ¿no? He visto que tengo un potencial de ayudar a los demás. De nuevo, esto, al que no le haya pasado, pues paciencia, ¿no? Porque puede ocurrir, ¿no? Entonces se produce esto que a veces denominamos la inflación del ego. Hablamos mucho de cómo las sustancias psicodélicas pueden ayudarnos a reducir el ego, a suavizar nuestras defensas, a disminuir el neuroticismo, pero a veces lo que ocurre es lo contrario, ¿no? Es decir, cambiamos una rigidez egoica por otra rigidez egoica. Mark el sanador, Mark el terapeuta. Y entonces me identifico con eso y mola. Entonces ir por el mundo con ese mecanismo de defensa está bien porque recibes otro tipo de feedback de la gente, ¿no? Es decir, nada raro, pero son fases. Es decir, hay que tener en cuenta que eso nos puede suceder. A veces uno sigue, entonces descubre que realmente sí la llamada es cierta. Entonces tengo que sanar al mundo, tengo que expandir la terapia psicodélica, tengo que convertirme en el nuevo mesías de la psicoterapia psicodélica, o tengo que montar un centro de retiros y petarlo y hacerme rico y crear un negocio o vender microdosis a gran escala porque esto hay que colocar a todo el planeta porque esto es la solución, ¿no? Esto, o sea, está todo inventado. Cuando Timothy Leary quería colocar hasta el presidente de los Estados Unidos, estaba en esta misma lógica. Si esto me ha funcionado a mí, tiene que funcionarle a todo el mundo. Por tanto, el camino natural es a la expansión. Entonces es cuando uno decide convertirse en chamán, ¿no? Y se viste de chamán, incorpora esta actitud chamánica, empieza a hacer sus propios retiros o experiencias o lo que sea, o quizá te conviertes en un terapeuta psicodélico urbano que da toda suerte de sustancias y experiencias en contextos más o menos estructurados, a veces más menos que más estructurados, ¿no? Con una cosmovisión también muy ecléctica, tintes amazónicos, algunos chakras por ahí, esoterismo, neurociencias, la red neural por defecto, que te abre el chakra del tal, ¿no? Entonces, hay esta cuestión quizá poco estructurada que ocurre en estas primeras fases del enamoramiento. Cuando estamos enamorados hacemos muchas tonterías, ¿no? Es decir, voy a llegar media hora tarde al trabajo, pero da igual, ¿no? Porque estoy con mi querido, mi querida, y esto es más importante que todo lo demás. La sensación interna como que sobrecoge a la estructura o al resto de lo que está sucediendo alrededor de nosotros.
O uno se convierte quizás en un investigador serio que pues va a crear una línea de investigación que lo va a petar, ¿no? Vamos a sacar no sé cuántas publicaciones, hay que convertirse en el número 1 a la hora de publicar y de hacer investigación, ¿no? Entonces, hay toda esta cuestión de la expansión desde un punto de vista quizá prematura, ¿no? O quizá superficial, sin haber tenido una trayectoria con estas sustancias o en este camino. Como dicen por ahí, vivir en una cueva no te convierte en geólogo. Así que a veces hemos tenido muchas experiencias psicodélicas. Uno está muy familiarizado con el terreno, ha tomado muchas veces muchas sustancias, el temazcal, luego la changa para abrir el corazón, luego un bufo para conectar con el universo. Tal, he probado de todo, ¿no? O sea, he vivido mucho en estas realidades, pero eso no quiere decir que uno tenga que sea experto en manejar estos estados, ¿no? Si uno sigue, uno se da cuenta de, vaya, se terminó la luna de miel, pero el camino sigue. Como cualquier relación de medio y largo plazo, llega un momento en el que el enamoramiento desaparece. Entonces, vaya, no todo es tan genial como parecía. Aquí habrá que meter un poquito más de trabajo, un poco más de dedicación, un poco más de compasión y un poco más de paciencia, ¿no? Y creo que empezamos a estar llegando aquí, en el campo de la psicodelia. Hay mucho todavía de enamoramiento, pero creo que estamos empezando a darnos cuenta de que, bueno, la psilocibina no va a ser la solución a la depresión si no tenemos en cuenta otros factores, ¿no? Si no tenemos en cuenta qué psicoterapias, qué preparación, qué integración, qué contextos sociales. La MDMA para el estrés postraumático puede funcionar muy bien, pero si la persona luego vuelve a un contexto de maltrato, de estrés, de guerra, lo que sea, eso es un parche, ¿no? Entonces, si no empezamos a tener una visión global, podemos seguir buscando el santo grial o la piedra filosofal y pensando que eso va a ser la solución, ¿no? De alguna forma eso tiene una lógica muy clara y en un mundo occidental y capitalista como el nuestro, en el que se nos promete que consumiendo, utilizando algo va a haber unos resultados o una felicidad o una curación, una experiencia interna determinada, tiene sentido que los psicodélicos empecemos a verlos desde esta perspectiva. Quizá los que somos un poco más viejos ya en este campo teníamos la esperanza de que los psicodélicos iban a modificar el mainstream, ¿no? Que esto va a cambiar a la sociedad. Quizá lo que nos estamos dando cuenta es que el mainstream, la sociedad, está modificando los psicodélicos. Yo creo que a ninguno de los que somos un poco hippies se nos había ocurrido que se podía montar un negocio con las microdosis. ¿No? Vender microdosis a 40 euros. Hostia, pero si te lo cultivas tú, te lo divides, tal. ¿No? Pero ha aparecido la visión del mainstream que ha fagocitado de alguna forma la aproximación hacia los psicodélicos. Y hay todo un debate ahora de accesibilidad. ¿Quién se puede permitir una experiencia terapéutica con psicodélicos si te cuesta, no sé, 5.000 euros en Estados Unidos, ¿no? O cómo va a ser el acceso. ¿Va a ser esto un tratamiento de la seguridad social? Es decir, ¿uno va a poder ir a tomar psilocibina a la seguridad social? ¿Cómo va a funcionar esto? Tuve una conversación muy interesante con algunos legisladores y decían que para que esto lo puedan pagar las agencias públicas de salud tiene que ser un tratamiento, primero, que funcione y segundo, que sea más barato que otros tratamientos ya disponibles. Entonces, si la psicoterapia con psilocibina es más cara que los antidepresivos, primero se van a recetar antidepresivos. Si la psicoterapia con psilocibina es más cara que los electroshocks, que de momento lo es, primero se van a recetar los electroshocks. O sea, hay una lógica del mercado que es inquebrantable. Entonces, claro, hay que hacer toda una serie de concesiones y modificaciones para que esto pueda llegar a ser aplicable. Igual que cuando uno está enamorado, siente que esta es la mujer o el hombre de mi vida y podemos atravesar cualquier dificultad, cuando las dificultades luego llegan, es cuando uno tiene que empezar a pensar, vale, ¿cómo hacemos esto? Yo soy así, ella es asá, ¿cómo hacemos que esto pueda llegar a ser una relación de larga duración, ¿no? Bueno, ¿qué pasa después de una fase de motivación inicial, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que quizás sí que quiere dedicarse a este campo. Quizás hay algunas preguntas que podemos hacernos, ¿no? ¿Cuál es mi motivación para trabajar aquí? ¿Es una motivación económica? ¿Es una motivación de estatus? ¿Es una motivación de carrera profesional y llegar a tener una cierta excelencia en nuestro campo de trabajo?
o en qué contextos quiero trabajar. Es decir, hay un montón de contextos distintos en los que se utilizan sustancias psicodélicas. Esta mañana Jaime nos contaba de lo que ocurre en los contextos de investigación. El doble ciego, aleatorización, todos los cuestionarios que hay que pasar, pero esto no tiene nada que ver con un contexto chamánico, por ejemplo. Y si miráis por internet o en el periódico, vemos un montón de noticias que tienen que ver con contextos chamánicos. El uso ritual de la ayahuasca, el uso ritual de los hongos, plantas utilizadas por otras tradiciones que ahora están incorporándose a la farmacopea occidental. Así que hay un montón de formas en las que uno podría aprender a trabajar en este campo. Para mí, cuando se me pasó el enamoramiento, o un poquito, pues uno de los lugares que me dio mucha estructura para aprender a apoyar a personas en estados no ordinarios de conciencia fue la respiración holotrópica, que es una técnica no farmacológica que la creó uno de los pioneros de la psicoterapia con LSD y que de alguna forma trata de responder a la pregunta de cómo apoyar cuando estamos en un estado no ordinario de conciencia. ¿Qué hay que hacer antes para preparar a la persona? ¿Cómo acompañar la experiencia durante? Y cómo proporcionar herramientas para una buena integración después. Así que el contexto de la respiración holotrópica para mí fue un lugar en el que, primero, había mucha estructura. También luego había personas que sabían más que yo, porque uno de los riesgos de la inflación del ego en los estadios iniciales del enamoramiento psicodélico es que uno se cree que lo sabe todo y que ya ha encontrado la solución, ¿no? Pero está muy bien tener maestros y profesores que de alguna forma como que te van puliendo el ego, ¿no? Y como pasaban que te ponen a barrer los pasillos del templo, ¿no? En respiración holotrópica, cuando uno empieza a aprender, te hacen preparar la sala, que es poner colchones, cojines, retirar las sábanas sucias, ¿no? O sea, hay que hacer también un trabajo que tiene poco glamour. Bueno, está bien. Otro lugar en el que encontré también mucha experiencia y que me abrió un campo que yo no conocía fue en los servicios de atención psicodélica de emergencias. El Boom Festival es un festival psicodélico que ocurre cada 2 años en Portugal, en el que se juntan alrededor de unas 30.000 o más personas. Es una rave durante una semana en la que hay música 20 horas o 22 horas al día, un montón de gente vestida de formas de lo más variopintas y un consumo de sustancias pues libre, digamos, ¿no? Cada uno consume lo que quiere, cuando quiere, de la forma que quiere y en las dosis que quiere y combinando con lo que le apetezca. Es decir, no hay una supervisión, no es un contexto terapéutico. Por tanto, pues hay personas que tienen muy buenas experiencias, hay personas que terminan teniendo ciertas complicaciones. Cosmic Air es un lugar dentro del festival que lo que proporciona es un espacio seguro y un apoyo a esas personas que sientan que necesitan algún tipo de ayuda durante su experiencia psicodélica. Más o menos un 1% de los participantes en el festival terminan utilizando los servicios de Cosmic Air. Es decir, si hay 40.000 personas, unas 400 personas pasan por el servicio Cosmic Air a lo largo del festival. Algunos, en una situación menos grave, simplemente tienen cierta ansiedad o la experiencia les sobrecoge. Otras personas en situaciones tan graves como que requieran que les traigan maniatadas por parte de los cuerpos de seguridad del festival, ¿no? Episodios de violencia, episodios aparentemente psicóticos. Es decir, que eso de alguna forma es un hospital de campaña psicodélico. Para mí fue una experiencia que me dio mucha humildad el ver cómo primero cada uno hace lo que le parece que tiene que hacer y luego pues lidia con las consecuencias, ¿no? Pero el trabajar desde un lugar en el que no haya juicio, es decir, esta gente ha venido ahí a pasárselo bien y por lo que sea ha tenido un accidente, ha tenido una complicación. ¿Cómo apoyamos estas manifestaciones en ocasiones muy dramáticas, ¿no? Así que para mí Cosmic Air fue una especie de como hacer la mili psicodélica realmente. Yo no hice la mili, ya me pilló, tuve que pedir una prórroga, pero me escapé. Pero a Cosmic Air he ido unas cuantas veces y la verdad es que pues, es bastante intenso. Porque uno ve situaciones realmente muy dramáticas, situaciones que si uno las viera aquí, o en una discoteca, o en un festival urbano, esa persona probablemente termina ingresado en una unidad psiquiátrica con un diagnóstico de un trastorno psicótico o un episodio psicótico inducido por sustancias o lo que sea, ¿no? Es decir, hay una intensidad y unos casos muy, muy dramáticos. De alguna forma eso me ayudó a ver lo que me dedicaría a posteriori, que es a apoyar a las personas después de las experiencias.
Es decir, dar sustancias psicodélicas no es legal todavía. Uno no puede hacer de terapeuta psicodélico sin incurrir en la ilegalidad. Entonces, algo que he hecho durante mucho tiempo es apoyar a las personas antes y después de la experiencia. Hablaré un poquito más de ello. En algún momento dije, ostras, si me quiero dedicar a esto de ser terapeuta psicodélico, quizás ser psicólogo me va a ayudar. Yo era ingeniero en aquel entonces, pero siendo ingeniero no se te abren muchas puertas a la hora de trabajar en un ensayo clínico o trabajar asistiendo a personas en contextos sanitarios. Así que pues tuve que bajarme los pantalones, ¿no? Y volver a la universidad, empezar desde primero y estudiar para sacar el papelito y encontrar el camino en el campo de la psicodelia, ¿no? Tuve la suerte en el 2014 de que me invitaron a una formación que hizo MAPS sobre el tratamiento del trastorno de estrés postraumático con MDMA. Eran los estadios incipientes de la formación de terapeutas y entonces pues ahí había un montón de gente que estaba en una situación parecida a la mía, ¿no? Que tenían interés en este campo, pero no sabíamos muy bien cómo encontrar nuestro lugar o cómo acceder a poder proporcionar este tipo de tratamientos. A lo largo de los años siguientes, como decía, me dediqué un montón a la integración y esto es de lo que hablo habitualmente, pero que no voy a hablar tanto hoy, porque creo que no tengo mucho más que decir que lo que ya he dicho en otras ocasiones. Entonces, desde el 2013 más o menos, empecé a colaborar con ICERS y cofundé el Centro de Apoyo. El Centro de Apoyo es un lugar en Internet en el que los usuarios o personas que han tenido experiencias difíciles escribían tratando de encontrar apoyo. Y cosas como he tenido una experiencia difícil con ayahuasca, con MDMA o con lo que sea y necesito apoyo posterior. Entonces, durante más de una década me he dedicado a esto, a apoyar a personas después de sus experiencias. La mayoría de las ocasiones eran porque habían tenido una experiencia difícil. Claro, cuando la cosa no se ha ido bien, uno no busca tanto apoyo. Cuando has tenido una experiencia de apertura, una experiencia positiva, no sueles tener la necesidad de buscar a alguien que te ayude a integrar tu experiencia. Pero en situaciones de ansiedad o pensamientos intrusivos o flashbacks o experiencias traumáticas con sustancias psicodélicas, suele requerirse la intervención de alguien que tenga ciertos conocimientos para apoyar esos casos que pueden ser potencialmente graves. Hay situaciones bastante disruptivas de la vida cotidiana después de experiencias traumáticas con sustancias psicodélicas. Después de 18 o 20 años en mis andaduras psicodélicas, por fin conseguí entrar en un ensayo clínico y trabajar oficialmente como terapeuta psicodélico. Ahí estoy con más pelo, menos canas y menos kilos, pero eso fue la primera vez que se pudo articular en Barcelona un ensayo clínico con psilocibina en el que se evaluaba el uso de la psilocibina para el tratamiento de la depresión resistente. Y desde entonces mi trabajo tiene que ver con trabajar en estos ensayos clínicos y formar a los terapeutas que van a trabajar en estos ensayos clínicos, ¿no? Entonces, la pregunta de ¿qué necesita saber un terapeuta para poder trabajar en este contexto? Se vuelve una pregunta relevante, especialmente porque, primero, hay mucha demanda underground, es decir, hay mucha gente que lee acerca de estas cosas y busca terapeutas que puedan facilitar este tipo de experiencias. Pero también hay mucha demanda en los contextos de investigación. Como esto está de moda, los departamentos de las universidades quieren investigar acerca de esto porque vuelve a ser un tema que está en el candelero, pues entonces hay un montón de proyectos que empiezan y hay que proveer una cantidad de terapeutas para estos ensayos clínicos de una forma bastante intensa, al menos en estos últimos 4 años, ¿no? Y a veces, en el contexto de investigación pasa una cosa muy interesante, que es que las personas que acceden a ser terapeutas en los ensayos clínicos son personas que no tienen un background o no tienen un historial de interés en las sustancias psicodélicas. Son personas que quizá trabajan en un departamento de un hospital o de una universidad, de repente aparece una posibilidad de un ensayo clínico con una sustancia psicodélica y hay que formar a un personal que antes no estaba interesado en eso. Es decir, que se gira un poco la tortilla de lo que había pasado tradicionalmente, que es que éramos los frikis de este tema, que tratamos ahí de tal, no sé qué, y ahora estudio esto, lo otro. Ahora hay personas que ni siquiera tenían interés en las sustancias psicodélicas y de repente se encuentran en un contexto en el que van a tener que estar apoyando a personas durante sus sesiones psicodélicas, ¿no? Esto quizás es algo nuevo de lo que habíamos venido viendo en los últimos, no sé, 20 años o 30 o... Quizá en los 50 y 60 pasaba algo parecido, ¿no? Pero de repente hay una necesidad
de personas que apoyen a otras personas en sus experiencias psicodélicas y nos planteamos pues, qué hay que hacer, cómo formamos a estas personas. Nos contaba Jaime antes acerca de esta estructura de la terapia psicodélica en el que la preparación, la sesión y la integración son fases importantes. ¿Qué hacemos antes de la experiencia, qué hacemos durante la experiencia y qué hacemos después de la experiencia? Se entiende que es una combinación de estos tres elementos lo que hace que primero la experiencia sea más segura y pueda ser más significativa y por tanto pueda tener resultados más positivos. Pero claro, como decía antes, hay muchos contextos diferentes. Es lo mismo la preparación que hay que hacer en un ensayo clínico, que ha descrito muy bien Jaime, que la preparación que hay que hacer en un contexto de terapia underground, por ejemplo. Los psicólogos y terapeutas que dan sustancias psicodélicas en sus consultas privadas de forma escondida, ¿hacen la misma preparación o hay que hacer algo distinto? ¿Qué hay de los contextos neochamánicos en lo que las personas van a tomar ayahuasca en un retiro de fin de semana? ¿Qué tipo de preparación, qué tipo de integración hay que tener en cuenta ahí? ¿Cómo se apoya la sesión? ¿Es lo mismo en un contexto de investigación que en un contexto neochamánico? Es decir, hay una variedad de formas de trabajar tremenda y eso ha sido siempre así y pretender que no sea así no es posible. Es decir, si uno se fija en cómo era la investigación en los años 50 y 60, donde ahí había barra libre para investigar con sustancias psicodélicas, nos damos cuenta de que cada terapeuta, cada equipo de investigación tenía una cierta idea de cómo había que utilizar estas sustancias. Algunos, en Europa especialmente, tenían la idea de que había que utilizar dosis medias y bajas de psicodélicos para facilitar un proceso de autodescubrimiento, quizás un proceso de psicoanálisis en el que íbamos pelando las capas de la cebolla. Esto era el enfoque psicolítico. Los americanos, que son más americanos, desarrollaron la visión psicodélica. Dosis altas, una experiencia o dos o tres máximo, cambio radical de la personalidad y que se solucione el problema. Pero luego hubo quien buscaba la mezcla de la sustancia psicodélica con la hipnosis, lo que llamaron la terapia hipnodélica. Luego estaban los de la terapia anaclítica, que era proporcionar psicodélicos y abrazar a la persona durante la experiencia para reparar los traumas de omisión primigenios. Y así podemos encontrar 1 millón de aproximaciones distintas. ¿Cuál es la buena y cuál es la mala? Pues da igual, es que esto no es una pregunta que podamos responder. Va a haber siempre una variedad y una diversidad a la hora de proporcionar este tipo de tratamientos. Y esto lo vemos hoy en día en la investigación también. Yo he tenido la suerte de formar a terapeutas que han pasado por distintas formaciones y preguntarles, ¿y cómo es una formación comparada con la que te estamos dando aquí ahora? Pues no tiene nada que ver. En la formación de terapia con psilocibina para depresión que hace tal farmacéutica, la preparación se hace así, 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 y la integración se hace así, así, y la intervención durante la experiencia es de esta manera, y en este formato, en este ensayo clínico, es completamente distinto. Es decir, que incluso hoy en día y en el campo de la ciencia hay una disparidad absoluta de intervenciones. Entonces, cuando vemos estos metaanálisis que comparan distintos estudios, por una parte esto es súper útil porque hay que proporcionar lenguaje y tener una perspectiva amplia, pero por otro lado no tenemos ni idea de qué es lo que está sucediendo durante las sesiones. ¿De qué hablaban estas personas? ¿Cómo se les prepara? ¿Cómo se administra la sustancia? ¿Qué música se utiliza? ¿Qué tipo de acompañamiento hay? Entonces, hay una distancia muy grande entre lo que es el conocimiento global y luego la praxis del día a día. Y es muy difícil el transmitir qué es lo que ocurre, qué es lo que hay que hacer durante esos momentos. Entonces, mi respuesta a eso, o la presentación que estoy ensayando hoy, es que quizá no tenemos que buscar tanto una homogeneidad en las prácticas, sino ir un paso por debajo. ¿Cuáles son los valores que articulan estas prácticas? ¿Qué cuestiones implican o están implicadas en la terapia psiquedélica que son transversales en cualquier tipo de aproximación o en la mayoría al menos? Algo en lo que casi todos estamos de acuerdo es en el concepto de no directividad. A diferencia de otras modalidades terapéuticas, en terapia psicodélica se entiende que el paciente, cliente, usuario es el experto en su propio problema. Es decir, que no se trata de que el terapeuta tenga que hacer algo para que la persona mejore o cambie, sino entendemos que dentro de cada uno de nosotros está esta capacidad innata de arreglar nuestros problemas, de encontrar la solución y de que lo que se trata por parte de los terapeutas es proporcionar un contexto en lo que pueda suceder ese cambio.
Entonces, el rol del terapeuta psicodélico no es tanto el de ser el experto acerca de una patología o de hacer intervenciones mágicas, sino más bien es el crear un contexto en el que permita que sea el cliente, el paciente, el que lidera la terapia o hacia dónde tiene que ir la exploración. Quizá estamos acostumbrados a ver en películas, ¿no?, como el terapeuta le dice: tú tienes que trabajar tus temas con tu padre porque tienes una movida ahí con tu padre y hasta que no soluciones eso, pues no tal. En terapia psicodélica no es así. O sea, no hay ni siquiera una conceptualización de cuál es la problemática intrínseca de la persona, de qué es lo que tiene que suceder a nivel interno para que el problema se solucione. Eso se deja totalmente a cada individuo. Y los mecanismos de curación, si bien es cierto que las experiencias místicas y positivas correlacionan con una mejoría, luego los caminos por los que accedemos a estas experiencias místicas son tan distintos como distintos somos todos los individuos. Así que la no directividad quizás es uno de los valores que a algunos terapeutas nos cuesta aprender, ¿no? Porque como terapeuta estás acostumbrado a ser el experto de la situación y de repente te conviertes no tanto en un experto sino en un acompañante. Esto nos lleva al siguiente valor, que es una actitud colaborativa. No se trata de yo aquí te voy a curar o yo aquí voy a decirte cómo tenemos que trabajar, sino más bien en acompañar a la persona en el tránsito y ir facilitando, ir acompañando y sosteniendo las cosas que van apareciendo en cada experiencia en particular. En este dibujo tenemos una ejemplificación del primer viaje en bicicleta de Albert Hoffman, que tomó LSD sin saber lo que hacía, y su viaje pues ya es histórico, ¿no? Quizá lo que no es tan conocido es su asistenta, Susie Ramstein, que es la primera mujer del mundo que tomó LSD en la historia y fue la primera guía psicodélica de la historia moderna, porque fue ella la que acompañó a Albert Hoffman hasta su casa, ¿no? Entonces, cuando uno lee el relato de Albert Hoffman, el protagonista es Albert Hoffman, y está bien que sea así, pero había una asistente que iba en bicicleta a su lado y que estaba velando por la seguridad de Albert Hoffman. Quizás si Albert Hoffman no hubiera tenido su asistente, ese viaje hubiera ido de otra forma distinta y las autoridades lo hubieran detenido en su viaje en bicicleta porque estaba haciendo cosas raras y la historia hubiera sido otra, ¿no? Es decir, que este papel del acompañante, del terapeuta como colaborador, pero casi colaborador invisible, ¿no?, en el que la fama y la gloria se la lleva a otro, pero tuvo su rol, Susie Ramstein. Otro de los valores, esto en respiración holotrópica la llamamos doing not doing o hacer sin hacer. Muchas veces una sesión psicodélica, si todo va bien, se parece de alguna forma a esto. O sea, no quiero frivolizar, ¿no?, pero si todo va bien, en general no hay mucho que hacer. Si uno ha proporcionado el contexto, una buena preparación, la sustancia era la que tenía que ser, la dosis es la adecuada, en general no hay mucho que hacer. A veces darle agua a la persona, ayudarla a ir al baño, pero ni eso. O sea que el trabajo en sí, si todo va bien, es poco vistoso, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que uno no haya hecho nada previamente, porque claro, o sea, esta situación, si recordáis el capítulo de Homer en la central nuclear, pues rápidamente se puede convertir en algo más dramático, ¿no? Así que se trata de proporcionar este contexto y tener los conocimientos de cómo abordar situaciones que puedan ser un riesgo, pero la mayor parte de las veces no vamos a tener que hacer nada. Entonces, amigos, el que quiera ser terapeuta psicodélico se tiene que preparar para muchas horas de sentarse en una butaca o en una silla y ver a una persona tumbada con los ojos cerrados escuchando música. ¿Es eso lo que quieres hacer con tus horas? No lo sé. Cada uno. Es más atractivo hacerse chamán, claro. O sea, porque uno canta, toca la maraca, tienes un papel más activo, ¿no? Pero es otra escuela. Entonces, si uno quiere aprender a hacer de chamán, hay que irse con los chamanes y pasar por el aprendizaje, vomitar mucho, sufrir mucho, hasta que uno recibe la iniciación, ¿no? Así que cada uno en su casa y Dios en la de todos. Otro de los valores que para mí son fundamentales es la curiosidad. Curiosidad tanto como terapeutas como la curiosidad que transmitimos a las personas que van a atravesar las experiencias psicodélicas. Como decía un profesor que tuve hace tiempo, la curiosidad es una emoción mágica en psicoterapia. Es quizá la emoción más útil en psicoterapia. ¿Por qué? Pues porque le añades unas gotas de curiosidad a cualquier emoción y la transformas radicalmente. Tienes miedo, pero añades unas gotas de curiosidad al miedo,
y es distinto. Entonces creamos el castillo del terror, las películas de Scream, ¿no? Pones unas gotitas de curiosidad y entonces te metes en el miedo de otra manera. Tienes tristeza y le pones unas gotitas de curiosidad a la tristeza y vas de otra manera. Así que la curiosidad es uno de los valores primordiales en la aproximación psicodélica a la psicoterapia. Otro de los valores súper importantes para mí es la humildad. El saber cuál es nuestro rol como terapeutas, ¿no? En las tradiciones indígenas tienen muy claro cuál es nuestro rol. Saben que somos seres humanos en un contexto de un entorno, una tierra, unas plantas, unos animales, un ecosistema, y que este ecosistema está en un planeta y este planeta está en un lugar más grande, ¿no? Es decir, las cosmovisiones indígenas están bastante bien situadas en cuanto a cuál es nuestro rol en el entorno. Los occidentales a veces tenemos un poquito más de problema con todo esto. Entonces, bueno, es que yo soy el investigador que ha publicado en la revista de Impacto no sé qué, o yo soy el especialista en no sé cuántos, o yo soy el chamán que ha curado, ¿no? O sea, es fácil el perder esta humildad, ¿no? Entonces, sí, me parece uno de los valores más importantes a la hora de hacer este trabajo. ¿Cómo se consigue esto? Pues yo creo que teniendo maestros, teniendo gente que sepa más que tú y que te dé un poco cuando te estás flipando. Como se ha aprendido toda la vida, ¿no? Es decir, si querías ser buen panadero, ¿cómo aprendías? Pues hacías de aprendiz con alguien que era un maestro panadero. Si querías ser orfebre, ¿cómo aprendías? Con un maestro orfebre. Si querías ser músico, ibas con un músico que sabía más. O sea, así es como hemos aprendido los seres humanos lo que son artesanías, que es aprender a hacer algo. Te puedes haber leído todos los manuales de cómo hacer alfarería, pero luego te compras tu pedazo de barro, te pones a hacerlo y te sale un churro. Claro, porque es que se aprende de otra manera. O sea, hay un conocimiento que es el conocimiento intelectual y otro conocimiento que es el conocimiento ejecutivo o incorporado, ¿no? Entonces, de eso se trata, de aprender eso cuando uno quiere acompañar a personas. ¿Cómo se aprende eso? Pues de otra persona que sí que lo sepa, ¿no? Otra cuestión súper importante, ¿no? Que es la seguridad, los comportamientos éticos y el poder establecer unos límites saludables, unos límites claros. Las sustancias psicodélicas derrumban o debilitan o hacen más permeables nuestros mecanismos de defensa, nuestras estructuras psíquicas. Por tanto, se va a producir una flexibilización de los límites cuando uno toma sustancias psicodélicas. Es responsabilidad del terapeuta el mantener los límites de la sesión, el mantener los comportamientos durante la sesión de una forma ética y saludable. Incluso en situaciones en las que la persona pretenda romper esos límites, ¿no? Es normal que en una sesión psicodélica el usuario pues quiera trascender ciertos límites. No, pero no pasa nada si nos desnudamos, necesito un abrazo para reparar mis traumas sexuales de la infancia. Esto, o sea, lo digo como en broma, pero esto pasa. No, necesito... o personas que han tenido traumas, yo esto lo he visto en primera persona, personas que han tenido traumas de abuso, decir, no, necesito que te pongas encima mío y que pongas tus manos encima de mi garganta porque así voy a meterme de verdad en la experiencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer o no? Es que me lo ha pedido esta persona. Ya, pues no. ¿No? O sea, los límites tienen que estar claros de antemano y uno se ciñe en esos límites. ¿Qué juego vamos a jugar? ¿Rugby o fútbol? Si jugamos a rugby, pues puedes coger la pelota con la mano. Si jugamos a fútbol, no. Y eso se decide antes de empezar a jugar, no durante. ¿Qué? ¿Cambiamos ahora y hacemos otra cosa? Muchas veces ocurren abusos de poder en situaciones de terapia psicodélica underground, pero también en contextos de investigación. Y esto es desgraciadamente famoso y hemos visto un montón de casos en la prensa y a veces de terapeutas, diría yo, no sé, totémicos, ¿no? Es decir, personas que llevan siendo personalidades y pioneros de la terapia psicodélica desde los años 70 y de repente sale una historia de abusos que se han liado con una paciente en el contexto de un ensayo de investigación. ¿Cómo puede pasar esto? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Que a alguien le parece buena idea, o a un terapeuta le parece buena idea en un momento determinado empezar una relación sexual con una paciente. Y esto no queremos hablar mucho de ello, pero esto ocurre. O sea, uno se va a retiros chamánicos y el chamán a veces se ha liado con 3 o 4 o 5 participantes, ¿no?
uno va a ciertas escuelas de terapia y, claro, a mí lo que me cuentan a veces, pues, qué sé, profesores y mentores y formadores de cierta escuela de terapia que se lían con sus alumnos y alumnas. No sé yo. Y en un contexto en el que se utilizan sustancias psicodélicas, esto puede pasar de una forma más insidiosa, sin que uno se dé tanta cuenta. Parecía buena idea. Es lo que la persona necesitaba. Estábamos los dos sintonizados. Claro, porque tomas MDMA, te abres más, y ya no hablemos de contextos en los que todo el mundo toma. El terapeuta toma, el cliente toma, que es lo normal en el contexto chamánico, por otro lado. Nadie se fiaría de un chamán que no tomara ayahuasca a la vez que tú. Dirías, este tío, ¿por qué no toma? ¿No? Entonces, uno empieza a hacer ciertas modificaciones en las prácticas, va teniendo ideas, mira, esto me parece innovador, voy a hacer esto, lo otro, y a veces acaban ocurriendo problemas como los que reportaban en este podcast, Cover Story Power Trip, que es como, bueno, es el museo de los horrores, ¿no? O sea, cómo pueden ocurrir estas cosas en personas teóricamente formadas y supervisadas. Hay otra cosa también importante en cuanto a, quizá tiene más que ver con la humildad, que es una humildad a nivel cultural. Mucha de la investigación tradicionalmente se ha hecho con hombres blancos y de mediana edad. Entonces ahora está empezando a verse que quizá los resultados no son tan aplicables como pensamos ahora. Si hubiéramos hecho la misma investigación con mujeres, pues el resultado sería distinto. Si fueran minorías étnicas o raciales o religiosas, quizá estas cuestiones no aplican tanto. Entonces, los resultados quizá no son aplicables a nivel general. Y es importante en un contexto de terapia psicodélica esto que a veces se denomina humildad cultural, ¿no? Es decir, tengo una persona delante que quizá tiene su idiosincrasia particular y quizá su experiencia de la enfermedad mental es distinta por su situación socioeconómica demográfica. Quizá es distinto tener una depresión resistente si eres un joven catalán burgués de Barcelona de toda la vida que si eres un inmigrante ecuatoriano que ha venido a Barcelona. Quizás es distinto. Quizá la forma en la que te tratan los sistemas de salud es distinta tradicionalmente. Quizá lo que te atreves a decir o no decir es distinto. Es distinto ir al médico como hombre que ir al médico como mujer. Es distinto, ¿no? Entonces, si no tenemos esto en cuenta, estamos perdiendo sutileza a la hora de apoyar a la variedad de personas con las que podemos trabajar. Así que estas son cuestiones que para mí son importantes tener en cuenta en el contexto de la terapia psicodélica. Para mí el camino del terapeuta psicodélico se parece un poco a esto. Uno tiene que andarse con cuidado de no desviarse mucho y perderse por los derroteros de la inflación del ego y la autoimportancia, ¿no? Así que, para ir terminando, quizás uno de los retos de la terapia psicodélica es que implica desaprender un montón de cosas. Si eres un terapeuta reconocido en tu terapia psicoanalítica o lo que sea, quizá a la hora de intervenir como terapeuta psicodélico vas a tener que desaprender ciertas cosas. Esto de ser humilde, de no ser el director de la experiencia, de dejar que el otro sea el que lidere el curso de la terapia, quizá esto a veces vaya a costar un poquito. ¿Los terapeutas psicodélicos tienen que haber tenido experiencias psicodélicas? Pues no lo sé, es un debate también. Actualmente la realidad es que no. Se forman muchos terapeutas psicodélicos en contextos de ensayos clínicos que no han tenido experiencias psicodélicas, lo cual en un contexto chamánico sería una aberración. Pero por otro lado, como decíamos antes, vivir en una cueva no te hace geólogo. Yo he conocido a muchas personas que son terapeutas de ensayos clínicos que no tienen casi experiencia con psicodélicos y sin ninguna duda yo haría una experiencia con ellos. ¿Por qué? Pues porque tienen todos estos valores de humildad, no directividad, colaboración, no tienen agendas ocultas, ¿no? Y son fantásticas personas a la hora de crear un contexto y dar esta sensación de seguridad. Otra cosa sería que quizá tú estés buscando un maestro espiritual que te guíe en tu camino mediante las sustancias psicodélicas, como a veces buscamos en los chamanes. Entonces quizá el tipo de formación y experiencia experiencia vital es distinta. Quizá en un chamán sí que lo que quieres es que el tío haya explorado bien el territorio, ¿no? Entonces creo que lo que vamos a ver en los años futuros va a ser una diversidad de roles. Lo que ahora llamamos terapeuta psicodélico va a tener distintos nombres, porque va a haber personas que quizá trabajarán en preparación y en integración, personas que trabajarán quizá solamente durante la sesión, y veremos lo que ocurre ahí, ¿no? Pero de hecho es lo normal. Cuando uno va al médico de cabecera,
pues el médico de cabeza dice, mira, vas a ir a tal especialista, el especialista te mira no sé qué, te manda al cirujano que va a hacer no sé qué otra cosa, luego vuelves al especialista y luego al médico de cabecera. Es decir, cada uno tiene su rol en el tratamiento, ¿no? Decía un amigo mío, maestro budista, que si despojamos a la meditación budista, por ejemplo, de cualquier valor, podemos utilizar las prácticas de mindfulness para crear soldados más eficientes. Las mismas herramientas que se utilizan en una comunidad budista para trascender las limitaciones de nuestro ego y iluminarnos, pueden utilizarse para crear soldados más eficientes. Entonces, claro, quizás sí es importante pensar qué valores son los que estamos trayendo a este tipo de trabajo. Hemos visto como en Silicon Valley, y lo digo sin juicio, uno de los usos de las sustancias psicodélicas o de las microdosis es aumentar la productividad. ¿Qué valores están detrás de esta concepción? Es que se me ocurren cómo podía ir mal la cosa, ¿no? O sea, no solo ahora vas a poder tomar psicodélicos, sino que ahora te los vas a tomar. Porque así seremos socialmente más productivos. ¿No? Claro, un mundo feliz, lo decía Aldous Huxley. ¿Y qué pasa si no te tomas tu microdosis de LSD cada mañana? Tu jefe te mira rollo, ya está aquí, el revolucionario, ¿no? Que no quieres ser... No, claro, o sea, eso es un problema de valores, no es un problema ni técnico, ni de dosis, ni de tal. Eso es una cosa de valores. Entonces, creo que es importante el pensar qué valores son los que articulan estas experiencias, ¿no? Porque si esto va a ser escalable, si esto va a poder tener un futuro a largo plazo y si vamos a superar este enamoramiento psicodélico, va a ser precisamente con los valores como algo central para articular estas prácticas psicodélicas más eficientes, más sostenibles y más compasivas. Así que esta es mi reflexión del día de hoy y muchas gracias.